Somos tu pueblo, Señor. Somos ovejas de tu rebaño. Somos tu pueblo, Señor. Somos ovejas de tu rebaño. Aclame al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Somos tu pueblo, Señor. Somos ovejas de tu rebaño. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos tu pueblo, Señor. Somos ovejas de tu rebaño. Qué bueno es el Señor, su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Somos tu pueblo, Señor. Somos ovejas de tu rebaño. Somos tu pueblo, Señor. Somos ovejas de tu rebaño. Hola, buenas noches. Qué gusto que podemos volvernos a encontrar esta noche de lluvia, por lo menos aquí en la parte sur de la ciudad. Mm, Bastante fuerte la lluvia y a momentos en el día ha habido cortes de energía por lo mismo. Esperamos que tengamos suerte y no nos vaya a afectar esto en nuestra clase, en nuestro tiempo en que compartimos vía Zoom la Biblia, y estamos continuando con el estudio de la historia de la salvación. Vamos comenzando como todas las ocasiones, dándole gloria y alabanza a Dios Padre por medio de Jesús de Nazaret, y digamos todos unidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues agradecidos con Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo. En primer lugar,
porque ayer celebramos con gran alegría y alborozo que en Pentecostés nos cumplió su promesa Jesús de Nazaret, como siempre todo cumple, Él y Dios Padre, por supuesto, siempre cumplen, son veraces, son confiables. Por eso al decir la palabra amén, cuando nos referimos a alabanzas a ellos, además de decir así sea, significa que estamos reafirmando que son veraces. Bueno, pues esta noche, como siempre, nos acompañan para ayudarnos a entender mejor su palabra, la palabra de Dios Padre, y pues agradecemos que están entre nosotros. Y pues repito, contentos de que ayer fue la gran celebración del día de Pentecostés. Creo que en todas las parroquias fue algo maravilloso y pues estamos contentos de que el Espíritu Santo, que es la voz de Dios Padre y de Dios Hijo, es el Paráclito, es el la sabiduría que nos habla y aconseja está entre nosotros. Bendito el Espíritu Santo, que se encuentre siempre entre nosotros y que lo oigamos. De que se encuentra, perdón, siempre se encuentra. Más bien dicho, que lo oigamos, que lo escuchemos, pues que así sea. Bueno, nuestra intención particular de esta noche va enfocada a esa encíclica que el día de hoy el Papa León publicó y que tiene un contenido que ya te hemos compartido hoy en diferentes versiones y que es altamente interesante porque pues trata de hacernos entender la relación que debe de haber entre los avances de la tecnología y la cercanía del corazón. Desafortunadamente, no siempre marchan de la mano y tenemos que ubicarnos en la correcta dimensión para, sin menoscabo de los valores y de la cercanía hacia nuestro prójimo, utilicemos la inteligencia artificial y todos los avances de la tecnología para beneficio de esa cercanía humana, que parece mentira, pero pues a pesar de haber sido formados, haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, pues los avances de la tecnología nos superan y no es malo, pero lo que sí es malo es que nos transformen el modo de ver y de pensar y de responder ante cualquier eventualidad. Eh, a momentos asusta todo esto, así como nos ha asustado los avances de la robótica, los avances eh, de la tecnología en sí. Entonces, pues le pedimos al Espíritu Santo, perdóname, le pedimos al Espíritu Santo nos tenga la misericordia de ubicarnos en el correcto momento, en el correcto escaño en que podamos aprovechar la tecnología sin descuidar la calidez humana. Pues que así sea. Esperamos que sea atendida nuestra súplica. Nada más hago referencia que el cántico con el que abrimos esta noche es un cántico inspirado en el Salmo 95, en el Salmo número 95, y este tiene por título Invitatorio, y es una alabanza en el cual queda muy patente la figura de nuestro Cristo y Señor. De hecho, pues todos los salmos por algo, pues se mantienen dentro de todas las oraciones de la liturgia, entre todas las oraciones que encontramos en el canon romano y en todo el catecismo, y que desde el Antiguo Testamento se recitaban algunos y otros se entonaban, y hoy en día
sigue siendo la materia prima fundamental de la liturgia de las horas, por lo cual, pues es por demás decir la importancia que tienen. Y pues hay una expresión que yo con frecuencia escucho, que dicen que muchas veces tenemos que ponernos lentes cristianos para poder encontrar en muchos salmos, en libros sagrados y en muchas manifestaciones, aún en el Antiguo Testamento, la figura de Cristo nuestro Señor y Mesías. Y entonces, pues esto y pues hoy lo refrendamos con lo que escuchamos en esta alegoría del Salmo número 95. Bueno, pues entrando ya en materia de nuestra clase, hemos estado reflexionando bastante acerca de los libros del Pentateuco, lo que viene siendo dentro de la tradición judía de la Torá o la ley que se contiene en la Tanakh, que es la forma en que ellos manifiestan el nombre de la Sagrada Escritura. Para nosotros, la Biblia, que viene siendo la Sagrada Escritura, sus primeros 5 libros se denominan como Pentateuco y hemos estado avanzando, comenzando por el Génesis y llegando ya en esta semana al análisis y reflexión sobre el Deuteronomio, que vendría siendo el 5.º. La lengua hebrea lo citarían como el Devarim. Para nosotros, el derivado del griego es el Deuteronomio. Bueno, pues entonces, este Deuteronomio, déjame buscar alguna lámina ahorita para irnos soportando mejor. En esto, permíteme. Bueno, vamos a poner a Moisés bajando del monte Sinaí. Bueno, el Deuteronomio, ya empezamos a hablar un poco acerca de él. Es el libro que refleja el pensamiento de Moisés. Has de decir, bueno, ¿y los otros cuatro libros no lo reflejan? Pues en el libro del Génesis, obvio, no se menciona para nada a este Moisés. Ya a partir del libro del Éxodo, por supuesto, que comienza a aparecer él como figura central de la misión que le encomendó Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, de liberar al pueblo israelita que estaba en el cautiverio entre comillas, porque no estaban con grilletes y esposados, estaban prácticamente en condiciones de libertad, pero la responsabilidad de trabajo que tenían era servir al imperio griego. De hecho, pues estaban construyendo la nueva ciudad de Ramsés, esa ciudad que iba a ser una de las coronas de gloria del faraón en turno. Pero entonces, ahí sí, pues Moisés tuvo una misión específica y entonces, repito, a partir de ese segundo libro, pues aparece, aparece mucho la figura de Moisés. Posteriormente tenemos otros 2 libros intermedios, uno que es el libro de Levítico, tercer libro del Pentateuco, que se va a centrar específicamente en darnos todas las características de la familia de Aarón, perteneciente a la tribu de Leví, que por decisión divina iban a ser los que iban a dirigir las ceremonias cultuales, o sea, las ceremonias para dar culto a Dios Padre, y Moisés fue también el interlocutor entre la voluntad divina y la familia de Aarón para que se
quedara normado toda la forma en que debía de ser tanto su vestimenta como también la forma en que tenía que hacerse el culto, las características de los animales que tenían que ser ofrendados y también la forma en que tenía que celebrarse los diferentes momentos para dar gloria a Dios todos los días. Por decir algo, el holocausto que tenía que celebrarse 2 veces en el día en el templo, que en aquellos tiempos era el templo portátil, la tienda del encuentro, que servía para, para poder celebrar este culto. Entonces, perdóname, estoy buscando a ver si encontraba, bueno, esta figura del campamento más o menos de el campamento de todo el pueblo de Israel, que Dios Padre, Yahvé Dios, Yahvé para todos los judíos también, había adquirido en propiedad a todo este pueblo y los estaba conduciendo hacia las tierras de Canaán, mismas que por ser Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, el dueño no solamente de ahí, sino de todo el universo y concretamente de toda la tierra, puede disponer a su libre decisión de lo que debe hacerse. Por esa razón, pues los está conduciendo a esta tierra para dárselas en propiedad eterna hasta el fin de los tiempos y ahí pues nos encontramos en este espacio. Debemos de recalcar que además de todos esos figuras en las que nos ilustra cómo debía de ser el culto hacia Yahvé Dios, la forma, la vestimenta, las repercusiones, las medidas de bendiciones y también de maldiciones que obligaba el respeto de las disposiciones adicionales a las tablas de la ley. En las tablas de la ley o tablas del testimonio, como conocemos nosotros, Dios Padre, por su dedo divino y por el poder de su brazo derecho, por supuesto, eh, hizo que aparecieran eh, las 10 palabras, como lo cita muchas veces eh, los libros sagrados, que significa no tanto el determinar lo que era pecado y lo que no era pecado, sino las exhortaciones para que cumpliendo estos mandamientos, estos mandatos, como su nombre lo diría, se le diera alabanza y culto a Dios por un lado, y que por el temor que se tenía de ofenderle, no se cayera en los extremos que llevara a cometer pecados. Pero en realidad en ningún momento de las tablas de la ley te dice esto es pecado, pero te invita a que respetando esas disposiciones, tú evites el pecar. Bueno, estas disposiciones que aparecen en las tablas de la ley son tan importantes que obviamente nosotros, integrantes de la nueva alianza, del nuevo pueblo de Dios, conseguido a precio de sangre por la entrega irrestricta e ilimitada de Jesús en la cruz, pues nos hace hijos de la nueva alianza, esta alianza que en el monte Sinaí celebró como mediador Moisés y comprometiéndose, por un lado, por iniciativa propia, Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, y por el otro lado, el pueblo de Israel, ahí me dio Moisés para que se lograra esta primera gran alianza.
Lo interesante, lo importante de ella son muchos detalles. Eh, Prácticamente el mayor de ellos es que dentro de la historia de la salvación, en ese avance progresivo que se ha venido dando, vemos una, una distancia ya muy marcada entre lo que nos habla el libro del Génesis, el primer libro del Pentateuco, y lo que estamos contemplando aquí en los libros de el Levítico y posteriormente en el de Números también, que ya hablamos que es el libro de Números. Su finalidad inicial era el servir de control, de medida de control para los censos que en diferentes momentos se desarrollaron durante el Éxodo. Recordemos que en ese libro de Números nos habla de una agrupación, un agrupamiento inicial de más o menos 603,000 varones de 20 o más años, más las mujeres y los niños que no eran censados y que fueron los que salieron de Egipto y que van dirigiéndose hacia la tierra prometida. Eso por un lado. Por otra parte, tenemos que recordar que en ese devenir de la historia de la salvación hemos contemplado diferentes alianzas. En el Génesis ya dijimos que la primera alianza es de Dios con Adán y con Adán como el hombre, la creación del hombre, que por haber desobedecido las disposiciones de Dios, pues va a tener repercusiones en la vida diaria de todos, de todo el género humano, incluyendo, por supuesto, a Eva. Y ahí es interesante, permíteme que te dé un dato no curioso, sino un dato relevante, que recordarás que en el Génesis nos hablan que del polvo de la tierra forjó la figura humana del hombre, Dios Padre, más bien dicho, la Santísima Trinidad, porque participó también el Espíritu Santo y el unigénito de Dios Padre, pero que hace la figura del hombre, Dios, y después sopla, se dice, insufló en la nariz del hombre para darle vida. Lo curioso, lo que te quiero resaltar es que si tú analizas dentro de la historia de la salvación y te detienes en lo que es el Espíritu Santo, vas a ver que esa frase que se dio en el desarrollo del Génesis con Adán, primer hombre, va a repetirse en una manera gloriosa con Jesús de Nazaret, cuando él va a venir después de su gloriosa resurrección y glorificación, va a venir en diferentes momentos a aparecérseles a sus apóstoles. Y la primera ocasión que se les aparece a ellos es en el cenáculo, el mismo domingo de resurrección. Entra tras, traspasando las muros de la construcción, y después de repetir por dos ocasiones el consabido shalom, el deseo de paz con ellos, después, ¿qué es lo que hace el unigénito Jesús de Nazaret? Sopla y les dice: recibid el Espíritu Santo. Los pecados más bien dicho, no los pecados, lo que ustedes eh, desaten en la tierra será desatado en el cielo, y lo que no desaten en la tierra seguirá atado o se atará en el cielo. Esto, obviamente, que nos habla de la importancia de que se repite la figura del soplo divino.
Por lo tanto, esta es otra muestra fehaciente para nosotros, estudiosos de la Biblia, de que Jesús es el nuevo Adán, así como Yahvé Dios insufló y sopló sobre Adán, el unigénito de Dios Padre lo hace sobre sus apóstoles, dándole esa potestad de perdonar y de no perdonar actos en la tierra y su repercusión en el cielo. Entonces, esto es algo importante que no debemos de olvidar. Retomando el tema de las diferentes alianzas que se han dado en el tiempo, vemos que después fue con Noé la siguiente gran alianza, y en el que después de que Dios Padre desapareció al género humano y a los animales que había creado en un principio en la creación, permite por misericordia que sea la familia de este Noé y sus descendientes y los animales que él reservó y subió el arca de la alianza, el lugar, la forma, los integrantes del nuevo género que va a diseminarse por toda la tierra. Entonces ahí vemos otra alianza muy importante dentro de la historia de la salvación. Y después, dentro de lo que seguimos estudiando en el mismo Génesis, vimos otras, otros datos curiosos. Uno que no es alianza, pero que es importantísimo con lo que pasó ayer en Pentecostés, es que dentro de esa narrativa de la historia de la salvación, vamos a encontrar el momento en que por soberbia el género humano que está construyendo una torre para poder llegar al cielo, sin mediación alguna de deidad o de poder fuera de lo humano. Y ahí vemos que también Dios castiga la soberbia manifestada y viene ahí la confusión de las lenguas. Y esto, retomando el tema de Pentecostés, que vimos que es una de las manifestaciones más notorias de ese descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles. En primer lugar, que les hizo entender todo lo que Jesús les había estado enseñando en su ministerio público y que ellos, por sus condiciones humanas, no habían podido aquilatar, no habían podido hacer propias, no habían podido lograr que las que Jesús pronunció hicieran nido en su corazón y en su mente y lo pudieran vivir con intensidad. Bueno, ese es el primer gran logro del Espíritu Santo en este día de Pentecostés. Y la segunda, que es el contratipo de lo que pasó en ese episodio de Babel, aquí el Espíritu Santo logra que dentro de los dones que les entrega a los apóstoles, discípulos y las santas mujeres que se encontraban en el cenáculo, por un lado, repito, entiendan las escrituras y por otro, les llene de capacidades para dar a conocer la palabra de Dios que conocieron ellos en el ministerio de Jesús y que nosotros, en consecuencia, también conocemos. ¿Por qué? Porque Jesús les dio las dos tareas cuando, poco antes de su ascensión a los cielos, una de ellas fue el bautizar a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias a eso, tú, yo y muchos pertenecientes a la única y santa Iglesia Cristiana Católica Apostólica, única, fundada por Dios en el día del jueves de Pascua. Gracias a eso, nosotros también recibimos el Espíritu Santo y nos llenó de dones en el momento de nuestro bautismo. Y además debemos de recalcar que así como los apóstoles comprendieron las Escrituras,
nosotros, gracias a esa venida en nuestro bautismo del Espíritu Santo, nosotros obtenemos los medios necesarios para abrazar y entender la fe, porque sabemos que la fe es el dar por hecho, el dar por bueno, el aceptar muchas cosas, aunque no las podamos comprender. Y por lo tanto, pues sería imposible que sin el apoyo y la permanencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, pudiéramos tener ese bagaje necesario para poder afianzarnos, abrazarnos a Jesús, a su fe y a su palabra. Bueno, pues entonces esto, repito, es otra concordancia que se da dentro de la historia de la salvación con el momento vivido ayer de Pentecostés. Bueno, pues entonces es el dar marcha atrás a ese efecto de Babel y lograr que puedan ser escuchados, entendidos por cualquier integrante del género humano, lo que los apóstoles decían desde ese momento. Y gracias a eso, en ese día de Pentecostés, ayer se celebró que ingresaron en ese primer día de Pentecostés poco más menos 3,000 personas. Recordemos que esta cifra, más que considerarla como numéricamente total, debemos de entenderla como la combinación de el número 3, la perfección, con el número 1,000, que es multitud, lo que nos debe de dar a entender que ese día ingresaron a la Iglesia Cristiana Católica Apostólica los que tenían que haber entrado ese día. Ahora, quiero aprovechar y darte un dato para enriquecer ese momento de Pentecostés. Pentecostés no es casualidad que se haya dado el día en que sucedió. Nosotros vemos que la explicación en muchos momentos se centran en decir que Pentecostés quiere decir, derivado del griego, pente, 50, y entonces que por eso debemos de entender el que pasaron los 50 días de ese momento de Pentecostés con relación a la Pascua. Pero lo que tenemos que entender nosotros, estudiosos de la palabra de Dios, es que dentro de la historia de la salvación, recordemos, antes de que apareciera cualquier manifestación de parte de Dios hacia los humanos, en su sabiduría, en la creación de todo el género humano, nos dotó de el sentido común, que ese sentido común, sin estar atado a ninguna afiliación religiosa, nos permite o permitía que tú dedujeras lo que es bueno y lo que es malo. Posiblemente no en un grado superlativo, pero tú, por ejemplo, pues sí tenías que entender que a lo mejor matar a una persona, pues no era bueno, era algo malo, por decir un ejemplo. Entonces, después con el avance de la civilización, después de que Adán se dedicó al cultivo de la tierra, porque por un lado fue el aceptar el que tendría que ganarse ahora con el sudor de su frente el alimento diario, de ahí fue surgiendo todo el género de los agricultores, los que se van a dedicar a al cuidado y hacer que la tierra dé el fruto. En primer lugar, por la misericordia divina, en segundo lugar, por los elementos que Él da, como puede ser el clima, el agua, tantas cosas necesarias para que se puedan lograr las cosechas. Y derivado de esto, sabemos que en muchos momentos previos a las manifestaciones divinas hacia la humanidad, estos agricultores comenzaron a hacer la ofrenda de lo mejor de su cosecha
a, a quienes pensaban que eran los proveedores de la riqueza de la naturaleza. No quiero citar nombres, pero pudiéramos decir a esos generadores de elementos naturales para que se diera su cultivo, para que se diera sus hortalizas, para que se diera lo que cultivaban ellos, lo que cultivaban. Y como una muestra de agradecimiento, comenzaban a hacer sus primicias, o sea, sus primeros frutos, escogiendo lo más selecto de su cosecha a estas entidades eh, que dirigían la naturaleza. Bueno, pues de ahí viene la costumbre que con el paso del tiempo, ya dentro del judaísmo, va a darse más claro lo que es el género agricultor y el género, eh, pudiéramos decir, dedicado a los animales, sobresaliendo mucho la crianza de los borregos y de los cabritos. Entonces, ahí ya estas primeras ofrendas que se daban con la misma finalidad fue avanzando con el paso del tiempo y ya cuando llegue el momento de la primera gran alianza, entonces Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, les pide que solamente a Él y exclusivamente a Él le den culto. Y la manera en que va a decirle a este Moisés en toda esa gran comunicación que tuvo, era que todos los primogénitos, tanto humanos como animales, son propiedad de Dios. Y esto lo hizo ver, recordarás tú, cuando fue la última plaga en Egipto, cuando el ángel exterminador dio muerte a los primogénitos de todos los egipcios ante la negativa de que saliera el pueblo elegido, el pueblo hebreo, el pueblo israelita, en su éxodo. Entonces ahí quedó claro que todos los primogénitos, tanto del género humano como del género animal, son propiedad de Dios Padre. Y de ahí se deriva el que también en esas ofrendas, en esos holocaustos que el propio Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, les dictó a través de Moisés cómo debía de ser estos sacrificios diarios para que generara la quema del animal y por la grasa que contenía su organismo, aromas que nos narra la Sagrada Escritura como agradables a Dios. Esto, además de que los aromas que también del incienso que se quemaba todos los días. Bueno, lo importante de este comentario es que en este recordatorio de lo que significa el darle a Dios Padre, a Yahvé Dios, de lo mejor de lo que no tiene defecto, lo mejor para beneplácito de Él, es también la razón por la cual dentro del judaísmo, lo que para nosotros es Pentecostés, para ellos era la fiesta de la siega. ¿Y qué significaba la fiesta de la siega? Que después de haber dado los primeros frutos eh, al, en agradecimiento, 7 semanas después venía la celebración de la fiesta de la siega. 7 semanas, si tú multiplicas 7 por 7 son 49. Y siempre se respeta el día siguiente como el cierre de la gran fiesta dentro del judaísmo. Por lo tanto, lo que para nosotros es Pentecostés, para los judíos era la gran fiesta de la siega, la gran fiesta en que ya los sembradíos estaban a punto de ser cosechados y entonces entraba la hoz de los
de la gente que cuidaba, que se dedicaba al campo y segaba las espigas para que de ahí brotaran los granos de trigo, por decir una, una, por decir algo, puede ser igual que el trigo, cebada, avena, imagínate muchas cosas, pero entonces ya estaban maduras y listas para transformarse en alimento para el sostenimiento del género humano, en este caso, de los hebreos. Y por lo tanto, entonces, de ahí ata tu cabitos, lo que para los judíos era el corte para dar vida a través de la alimentación, para nosotros, cristianos católicos, apostólicos, fue el hecho de que 50 días después de la muerte en cruz de Jesús, entonces se da el envío del Espíritu Santo y entonces de ahí van a ser la Iglesia Cristiana Católica. Entonces, repito, ata los cabitos necesarios como dentro de la historia de la humanidad, algo que empezó como un detalle, pudiéramos decir, de reconocimiento de las grandes fuerzas rectoras de la naturaleza, después entra la religiosidad y entonces adquiere un sabor especial dentro del judaísmo. Pero Jesús de Nazaret, como el enviado, el primogénito, el unigénito de Dios Padre, viene a este mundo en el momento de la plenitud, a darnos a conocer la palabra de Dios Padre a través de sus eh, obras de poder y de su palabra y de sus parábolas y de sus discursos y todo eso, viene Él a dar el cumplimiento, cumplimiento no solamente de de la ley, de los mandamientos, sino que viene a actualizarlos. Por esa razón, lo que Jesús provocó con estas acciones, en primer lugar, de su muerte en cruz, en segundo lugar, de su gloriosa resurrección, dándole muerte definitiva a, al tentador, al demonio, y después de su glorificación, la petición del envío del Espíritu Santo, entonces ya amarras bien el porqué de los 50 días, el significado y la relevancia que tiene esto dentro de nuestra religión. Entonces, pues felicidades porque ayer celebramos todo esto. Bueno, pues me extendí un poco en esta explicación, pero es interesante el ir amarrando lo que poco a poco hemos sido por obra y gracia del Espíritu Santo y por voluntad divina, hemos ido aprendiendo dentro de nuestro estudio de la historia de la salvación. Bueno, pues todo extenso introducción me lleva a que hablemos del último libro del Pentateuco, del Devarim dentro del judaísmo. ¿Y qué significa esto? Deutero es también que es una forma en griego de hablar de tiempos antiguos. Entonces, deutero para nosotros, así como luego vamos a encontrar algunas denominaciones como deuterocanónico, que significa que pertenece al Antiguo Testamento, en este caso, Deuteronomio significa que es un libro que pertenece al Antiguo Testamento. Bueno, este libro del Deuteronomio, dentro del judaísmo, sin que se tuviera una certeza plena, pero la tradición dentro del judaísmo achacaba o hablaba de que los 5 libros del Pentateuco, comenzando por el propio Génesis y terminando en el Deuteronomio, habían sido escritos por Moisés. Gracias al avance eh, de los estudios exegéticos, por un lado, pero más que nada, gracias a la recomendación de la propia iglesia, de a partir más o menos
de mediados del siglo pasado, como de 1950, hablábamos que la propia Santa Sede reconocía que había géneros humanos dentro de la forma en que estaba redactada los libros de la Sagrada Escritura, por un lado. Por otra parte, se le fue dando reconocimiento a las opiniones de los estudiosos de las Sagradas Escrituras, los exégetas, como el padre Salvador Carrillo Alday, que nos sirve de luz y guía para muchos de nuestros estudios. Y por otra parte, sobre todo, cuando vino el momento del Concilio Vaticano II en 1965, donde se generaron 4 constituciones, o sea, 4 grandes escritos que son lo más relevante, lo más importante, lo más grande que se puede escribir sobre algún tema. Y entonces uno de esos 4 constituciones, una se refiere a la Dei Verbum, que significa la Sagrada Escritura. Y entonces allí nos invitan a, a estudiar en una forma más eficiente, aprovechando la modernidad de los estudios exegéticos y que nos ubiquen. Por esa razón, esto que te estoy comentando, de ahí se determinó que analizando las figuras de la forma en que estaba redactado los libros del Pentateuco, no era aceptable que fueran, que hubieran sido escritos por Moisés los 5, por las diferencias redaccionales que se aprecian en muchos de ellos. Y por otra parte, porque sabemos que en el devenir del estudio de los libros del Pentateuco hemos podido observar la influencia que han tenido, que tuvieron, más bien dicho, en la escritura de estos libros, las 4 diferentes escuelas que, que escribieron, que redactaron los rollos en que quedó todos estos libros. Y por eso entendible, es entendible que en un principio hemos hablado de que dentro de estas escuelas se encuentra la escuela yavista, que tuvo su asentamiento primordial en la región de Judea, o sea, una vez que se fraccionó el reino de Israel después de Salomón, cuando eh, se dividió el reino por razones de que no se entendieron los sucesores de la dinastía davídica, o sea, de David a Salomón y de Salomón los que siguieron, ahí se fraccionó y esto también obligó a que el reino se dividiera en reino del norte y en reino del sur. En el reino del sur, que lo ubicamos mucho por su capital, Jerusalén, es prácticamente la región de Judea. Y ahí tuvo su arraigo la escuela yavista dentro de la tradición religiosa, dentro de la tradición religiosa judía. Bueno, pues la parte del sur, del norte, perdón, del norte, el reino del norte, correspondió al reino del norte eh, que tuvo su capital en Samaria. Y ahí la forma en que los estudiosos cultuales le daban relevancia a los escritos religiosos, no utilizaban la palabra Yahvé, sino la palabra Elohim. Entonces, podemos ir distinguiendo que en el reino del sur, ahí surgió la escuela yavista, que en el reino del norte surgió la escuela eloísta, que posteriormente con la aparición de el Deuteronomio, de los seguidores de Moisés que fueron
ahondando más en todos los escritos que este Moisés hizo, sobre todo específicamente en el Deuteronomio, surge la corriente de la escuela deuteronómica. Y posteriormente, a la par de todo esto, por disposición de Dios Padre, de Yahvé Dios, que pide que se le dé culto a su divinidad a través de la familia de Aarón, de la familia de la tribu de Leví a la que él pertenecía, de ahí van a surgir las figuras como los levitas, que van a ser los que van a ayudar dentro del templo sin ser sacerdotes. Van a surgir también la casta sacerdotal, que van a ser los que van a hacer los diversos actos diarios cultuales a Dios Padre, a Yahvé Dios, como fue los holocaustos, la quema del incienso, como también el que estuvieran las lámparas encendidas todas las noches, como los que, y encargarse de todo lo relacionado al, a la funcionalidad de la tienda de encuentro, lo que posteriormente, ya en la época de Salomón, va a ser el gran templo de Jerusalén. Bueno, pues entonces de esta corriente va a surgir, perdón, y me faltó citar, el sumo sacerdote, que era la persona que iba a ser el primero dentro del culto y que ahí, entre otras prerrogativas, se iba a ser quien iba a entrar al Santo de los Santos de la tienda del encuentro el día de la expiación para pedir perdón por sus propios pecados y para posteriormente pedir perdón por los pecados de la comunidad, del pueblo. Entonces, de estas tradiciones también que se dan, surge la escuela sacerdotal. Entonces, ¿cómo es que se ven reflejadas en este Pentateuco las cuatro escuelas? ¿Cómo es que se dio? Pues por una simple y sencilla razón. Hemos visto que en nuestra línea del tiempo, la aparición de este Moisés, más o menos, se dio por el año 1250, no que naciera en esa fecha, sino que es cuando él aparece para conducir al pueblo judío en el éxodo rumbo hacia la tierra prometida. Y que entonces, más o menos por el 1210, 40 años después, cuando ya este Moisés está alcanzando la edad de 120 años, va a morir sin ver sin poder entrar, perdóname, sin poder entrar a la tierra prometida, y desde el monte Nebo contemplar, así más o menos como ves aquí tú ahorita, pero contemplar el vasto territorio de la tierra de Canaán que les estaba dando en posteridad, Dios Padre, al pueblo elegido. Aquí más o menos te podrás imaginar, fue algo como lo que tal vez este Moisés vio, la grandeza, la magnificencia de esa tierra que, de acuerdo a la narrativa, dicen mana, leche y miel, como una forma de decir es un lugar generoso en que abunda la buena tierra y las condiciones naturales para que se pueda dar muchos cultivos y que pueda tener oportunidad la, el pueblo elegido de tener un sustento más que digno. Bueno, pues entonces, todo esto que te digo, que te estoy diciendo, esto, los hechos sucedieron entre el 1250 y el 1210, pero los libros del Pentateuco se cree que fueron escritos más o menos por el año 650 y probablemente como hasta el 520 o 530 antes de la llegada de Jesús a este mundo. Entonces, si tú dices, hay 600 años mínimo, más o menos de diferencia entre el momento en que se dieron los hechos a cuando fueron escritos los libros que nos hablan de estos hechos.
Entonces, por eso la, el en- es entendible cómo pudo haber consonancias y disonancias entre lo que se fue escribiendo. Y por eso ya hemos dicho que en algunos momentos lo que para nosotros puede ser eh, como una manifestación de que hay más de una explicación sobre el mismo punto, es porque provienen de diferentes escuelas y probablemente con lo que manifiestan nos ayudan a tener una conclusión nosotros más nítida porque tomamos lo mejor de cada escrito. Más sin embargo, tenemos que reconocer que muchos momentos, sin una adecuada supervisión, pues llega a confundirse. Entonces, eh, repito, la escritura de los libros del Pentateuco se dio más o menos después de que regresó el pueblo judío de la deportación a Babilonia. Esa deportación a Babilonia fue algo trascendental porque dio oportunidad de que, por un lado, el pueblo reconociera que por sus faltas, por su tendencia a la idolatría, por haber permitido de nueva cuenta en muchos momentos el ser adoradores de otras deidades fuera de Dios Padre, pues pagaran las consecuencias de esto. Aquí tenemos que ver que dentro también de la historia de la salvación vamos viendo avances. Y en esto me quiero referir a que, por ejemplo, en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Isaac, en los tiempos de Jacob, en el que ya se manifestó claramente Dios Padre ante ellos, bajo el nombre de Yahvé, que a los tres les refrendó que les iba a dar tierra, independientemente que desde Abraham le ofreció también dos cosas. Una, que iba a tener una descendencia muy numerosa, más numerosa que las estrellas del cielo y las arenas del mar, por un lado, y por otra parte que iba a tener un sucesor regio, un sucesor eh, este, pues elegido para que de ahí viniera toda el pueblo de Israel. Aquí, dentro de las cosas, otras de las cosas curiosas, ya dejando lo que fue Pentecostés, pero retomando el tema de la tierra, fíjate que podemos observar algo muy interesante. Recordarás que Abraham tuvo primero un hijo, que fue producto de su relación con Agar, aquella, este, aquella esclava, pudiéramos decir, de su esposa, de Sara, de Sarai, que por su esterilidad no le podía dar Sara descendencia a Abraham, y que entonces permite que a través de su doncella Agar procree un hijo para que pues pueda tener descendencia Abraham. Este, este hijo que tuvo Abraham, después, cuando ya Dios Padre por misericordia hace que, a pesar de que ya Abraham tenía 100 años y su esposa 90, aún así, porque no hay ningún imposible para Dios, les concede la gracia de tener a Isaac. Y entonces, como él va a ser el hijo de la promesa, llegan momentos en que se dan las concordancias, llámale, o se dan las casualidades, en que hay menosprecio y hay forma de no ser agradable ante los ojos de Sara,
la presencia de Ismael, ese hijo que engendró Agar de Abraham. Entonces, a lo que voy, al punto, no fue el único, el, el- no fue el hijo elegido Ismael, sin embargo, Dios Padre le prometió protección a Ismael a través de la angustia de su madre, de Agar, y además también le refrendó como le había ofrecido, le había prometido, más bien dicho, a Abraham de hacerlo padre de muchos pueblos y naciones, pues a través de Ismael van a surgir muchos pueblos y grandes naciones, grandes países, pudiéramos decir, árabes. Y entonces nos vamos a encontrar que con el paso del tiempo, en el desarrollo del Éxodo, este Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, a través de Moisés, los está conduciendo hacia la tierra de Canaán. Pero dentro de ese trayecto, dentro de ese devenir para llegar a la tierra de Canaán, van a tener que enfrentar a varios reyes que pudiéramos identificar con descendientes de Ismael. Nos van a hablar ahí de personajes como por ejemplo Esaú, que también fue una consecuencia genética o genealógica de esa diáspora de Ismael hacia los pueblos árabes. Entonces aquí ve cómo llega esta historia de la salvación a que haya esos encuentros. Y digo encuentros porque es curioso, vamos a ver dentro del Deuteronomio, ya de acuerdo a lo que Moisés escribió, que va a haber momentos en el que van a tener que enfrentar a reyes y naciones de, de descendencia de Ismael, y sin embargo, Dios les va a decir a los israelitas que van rumbo hacia Canaán que no se peleen con ellos, o sea, que en son de paz les pidan que les permitan libre paso rumbo hacia donde ellos van. Y no solamente eso, sino que les va a decir por medio de Moisés a estos reyes de filiación de, bueno, a estos reyes que les compran alimento y les pagan por el servicio del agua que consuman o que en su trayecto al pasar por sus tierras. Esto se va a dar en 3 ocasiones y son también descendientes de esta genealogía de Ismael. Entonces, date cuenta cómo dentro de la historia de la salvación y dentro de la sabiduría divina, se llegan a dar estos entrecruzamientos que no podemos entender con mucha claridad nosotros. Se va a dar un caso en que va a haber un rey también de esta descendencia árabe que él no va a permitir que tengan ese paso franco ni pagando por los servicios de alimentos y agua que van a tener necesidad. Y entonces, aquí quiero señalar 2 cosas. Por un lado, esta actitud de no permitir que crucen por en este momento, va a ser una situación igual que en Egipto, provocada por la voluntad divina, que va a hacer que se endurezca el corazón de este rey. Pero por otra parte, como él les prometió a todo la, el pueblo de la alianza, a este pueblo israelita, que él iba a estar con ellos por siempre. Vamos a advertir 2 cosas. En este caso, concretamente, que los va a lanzar a derrotar entonces en una franca pelea
a este rey, que el nombre de este rey es Sihón, así como lo escuchas, Sihón, rey de Hezbón, no de Jabón, de Hezbón. Sihón, rey de Hezbón, él va a ser el que, por influencia divina, no va a permitir que pasen, y ahí va a manifestar su, su grandeza, Yahvé Dios, al hacer que lo derroten a este rey, que maten a todos los hombres que participaron de este reino, vencidos, a que tomen por botín a sus mujeres, a sus niños y a sus ganados y los incorporen allá al vasto hato ganadero que traían los israelitas. Esto por decir algo, pero como la otra cara de la moneda, vamos a ver otra situación en otro momento, en que se van a sentir tan, perdón por la expresión, tan chuchas cuereras estos israelitas rumbo a Canaán, que en un momento determinado ellos deciden por, por conclusión de que pueden enfrentar a otro reino porque se sienten ya la octava maravilla, invencibles, etcétera, etcétera, y les ponen una zapatería que siguieron vivos algunos por obra y gracia de Dios. Pero ahí vemos cómo en esta historia de la salvación, dentro de la historia de la salvación, en este éxodo, vemos que hay una situación repetitiva que ahí se da y que tristemente sigue siendo hasta nuestros días el pan de cada día. ¿Qué es esto? Que si tú analizas, si tú analizas cuál fue, qué es lo que pasó durante todos los 40 años del Éxodo, que después sucedió ya en el reino de Israel y que posteriormente dentro de la nueva alianza nos sucede a todos nosotros, lo podemos ver reflejado en lo que, en el análisis que los exégetas nos presentan de lo que pasó en el Éxodo. Dice, Dios hace por amor una alianza. O sea, siempre Dios toma la iniciativa. Dentro del avance de la historia de la salvación, en otros momentos era una iniciativa surgida de Yahvé Dios en que no les comprometía prácticamente a nada. Ya después empezó a pedirles que reconocieran a Yahvé como el Dios más grande que pudiera haber, que los demás dioses que se imaginaban, conocían o lo que tú quieras y mandes, eran dioses con D minúscula y pudiéramos decir chalanes del Dios enorme que es Yahvé. Entonces, va avanzando la historia de la salvación y ya en este momento, a través de la mediación de Moisés, ya no solamente Yahvé Dios les pide que lo reconozcan como el mayor Dios, sino que solamente a Él le den culto. Entonces ya hay avance también en las exigencias divinas dentro de la historia de la salvación. Y es esto lo que va a traer las grandes decepciones para Yahvé Dios, y por eso hemos estado viendo que tristemente el éxodo duró 40 años, que ese trayecto de desplazamiento del pueblo de Dios por elección, por decisión de Yahvé Dios, de Dios Padre para nosotros, se dio en 11 etapas, así nos los pone este Moisés. Vamos a verlo ya con más calma dentro del Deuteronomio. Y que esas 11 etapas se pudieron haber hecho por la ruta que tomaron, por la ruta de las montañas, en un trayecto de poco tiempo. Sin embargo, los 40 años que llevó este éxodo, lo podemos resumir en que los 2 primeros años fueron de la salida
a llegar al monte Sinaí, a estar ahí establecidos un poco más de un año más, y por lo tanto, en las faldas del monte Sinaí les tocó celebrar la segunda Pascua, que desde tiempos del Éxodo, lo que se celebra, lo que festejan, es que fueron sacados del cautiverio y que tienen una bellísima forma de expresarlo este Moisés en el Deuteronomio. En el Deuteronomio vemos que va a utilizar mucho la expresión Shema Israel, que significa escucha Israel, escucha. Ya para nosotros, estudiosos de la Sagrada Escritura y actualizándolo con el Nuevo Testamento, sabemos que a través de la escucha y a través de la vista son los dos verbos por cuyo ingreso a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, vamos a hacer que las enseñanzas de Dios que conocemos a través de la Sagrada Escritura, por un lado las entendamos en nuestra inteligencia, por otra parte podamos hacer que anide en nuestro corazón, hacerlos vida en nosotros y a través de esa vida en nosotros poderla ofrecer al resto de nuestros semejantes. Bueno, pues entonces Moisés va a tener una palabra muy, muy apropiada, porque para muchas cosas te va a decir hoy, 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 todas las enseñanzas dentro del Deuteronomio y dentro de la Sagrada Escritura para nosotros debe de tener esa acepción. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es activa. Entonces, no importa que se haya dicho hace 1000 o 2000 o 3000 años, lo que te está diciendo Dios para ti es elemento de vida hoy. Y por esa razón, vamos a acostumbrarnos a que en el Deuteronomio vamos a ver en muchos momentos esa expresión hoy, por un lado. Por otra parte, te estaba diciendo cuál es la, la ruta crítica, pudiéramos decir, que va a seguir el pueblo elegido en aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo, y que ya después, con Jesús de Nazaret, en la nueva alianza, nosotros que formamos parte de esta gran nueva alianza, tristemente caemos en lo mismo. ¿Cuál es este camino crítico? Dice, Dios hace por amor una alianza. Piensa en la que tú quieras, de las que ya conocemos y muy especialmente en esta del pueblo hebreo. ¿Qué sucede después? El pueblo peca, el pueblo falla, el pueblo se rebela, el pueblo murmura, el pueblo se llena de soberbia y por lo tanto Dios castiga. ¿Por qué? Pues porque piensa tú, si eres padre de familia o si tienes sobrinos o familiares más pequeños, ¿vas a permitir tú que haciendo algo incorrecto, algo indebido, no les digas nada? Y me estoy refiriendo a ti a un nivel humano. Bueno, pues Dios Padre, su nombre lo dice, es nuestro Padre. Y entonces también cuando cometemos errores, cuando caemos en las grandes separaciones de Él, cuando llegamos a no reconocerlo y cuando llegamos a tener filiación con otras deidades con D minúscula que no tienen ninguna relevancia, o bien con, con tentaciones materiales que nos llenan de la cabeza de humo y que nada más pensamos en la acumulación de bienes materiales, en la acumulación de títulos nobiliarios o de dinero o
o de grandes conquistadores, llámale como quieras tú, pero cuando caemos en esos juegos contrarios a la voluntad divina, entendemos por qué Dios castiga. Después de ese castigo, después de ese pasar ese triste momento en que nos lamentamos de lo que hicimos, ¿qué sucede? Que nos arrepentimos, que entonces vemos que nuestra dureza de corazón, nuestra poca capacidad de interpretación de voluntad divina, que que el libre albedrío que tenemos fue influenciado por fuerzas del maligno o por presiones sociales, o llámale lo que quieras. Entonces nos arrepentimos y nos duele haber pecado. Entonces el pueblo, llámale el conjunto de todas las personas de lo que estamos diciendo ahorita, se arrepiente y pide perdón. Y entonces Dios, dentro de su misericordia, nos da otra oportunidad. Esto tú lo puedes hacer, actualizar el día de hoy. ¿Cómo te da esa oportunidad Dios? ¿Cómo logras tú que te dé esa oportunidad? Bueno, pues obviamente que a través del sacramento de la reconciliación. Cuando tú de verdad te arrepientes, te duele haber faltado, haber ofendido a Dios, haberte separado de sus mandatos, del haber caído en lo que tú quieras, y de verdad es sincero tu arrepentimiento, acudes con el presbítero a manifestarle el mugrero que traes en tu corazón. Y entonces la misericordia divina y por el poder que Él tiene, te redime, te reinstala, te vuelve a dar, te vuelve a reconocer como al hijo pródigo, que tienes un padre que te ama más que lo que tú le ofendes. Y entonces se da este momento, repito, esta nueva oportunidad pensando en nuestra actualidad. Pero verlo tú, lo que quiero es que lleguemos a ese gran fondo de que esto que tristemente te pasa a ti, que a mí me pasa y que lastimo a Dios y que caigo en ofenderlo y que caigo en 20,000 tentaciones que me cuesta trabajo frenarme, es lo mismo que ha pasado en la historia de la humanidad. Es lo mismo que hemos visto en toda la historia de la salvación. Y entonces, desde tiempos inmemoriales hasta el día de hoy, es lo mismo. Nuestra soberbia, nuestros sentimientos de grandeza, nuestra prepotencia, nuestra apatía, nuestro 20,000 cosas nos llevan a apartarnos de Dios. Te vuelvo a repetir cuál es esta triste ruta crítica de ofender a Dios. Dios hace por amor una alianza. El pueblo peca. Dios castiga. El pueblo se arrepiente y Dios le da otra oportunidad. Esto lo vamos a entender más cuando, llegado el momento, veamos las deportaciones del pueblo hacia Babilonia. Va a ser así lo más claro todo esto que ahorita citamos. Pero bueno, tristemente es la realidad. Aquí en este mapita que te estoy poniendo, aquí vas a poder tú ver más o menos cuál fue la ruta que siguieron a fin de cuentas el pueblo de Israel. Y como tú podrás ver, los 40 años que estuvieron en el
trayecto. De esos 38, pudiéramos decir, fue tiempo que Yahvé Dios, que Dios Padre dejó pasar dentro de su misericordia, por un lado, para que los hijos de la generación saliente de Egipto fuera creciendo, desarrollándose, y que junto con Josué y junto con Caleb, únicos adultos originales salidos de Egipto, ingresaran a la tierra de Canaán, y que todo el resto de los originales que salieron hubieran quedado muertos en el trayecto de este éxodo. ¿Por qué quedaron muertos? Pues por todo lo que ya vimos, porque se manifestaron en muchos momentos en contra del propio Yahvé Dios y le increparon a Moisés de 20,000 maneras su malestar de que por qué los sacó a morir en el desierto, teniendo ellos en Egipto alimentos de sobra, y que no niegan que trabajaban, pero que vivían bien, vivían padre, pudiéramos decir. Eso, o porque no había agua, o porque los alimentos que podían conseguir en el desierto no les satisfacía, que porque a pesar del maná y las codornices que les estuvo enviando, pues únicamente provocó que se murieran muchos por glotonería con las codornices, y otros más el querer abusar de la bendición divina y querer juntar mucho maná para no tener que trabajar día con día y poder nutrirse. Eso y muchas cosas más, como fue desobediencias, como fue el no reconocer la potestad que tenía Moisés en todo este éxodo, el no querer reconocer a los ancianos que este Moisés fue habilitando para ejercer justicia dentro de diferentes segmentos dentro del pueblo elegido, ante no poder él dar ejercer la justicia para todos, se reservó únicamente los casos más fuertes, y de ahí surgió la figura de los jueces, esa figura que ya en la tierra prometida, ya entrando ahí, va a ser la manera en que se va a llevar el control administrativo y de político y de vida diaria para obrar justicia en aspectos morales, en aspectos de vida diaria cotidianos, en aspectos administrativos, por decir algo. Y que después de ahí, ante el desconocimiento o las ganas de querer modernizarse, el pueblo elegido va a optar por tomar la figura de la monarquía, y entonces ya va a aparecer Saúl como el primer rey, ungido por los profetas, o sea, ungido por la aceptación divina. En fin, esto que te estoy mencionando va a ser producto posterior ya en la tierra elegida aquí de Canaán. Pero aquí en este mapita lo que me importa es que todos estos puntos que tú has estado viendo por los nombres, que los hemos estado citando a través del Éxodo, los ubicamos ya un poco mejor gracias a este mapa, que por otra parte nos va a ilustrar en que en esta tierra, en esto que ves aquí, mar de los filisteos, que ahora sería el mar Mediterráneo, daba aquí pues bienestar a todo lo que era la Filistea, y era donde estaban muchos naciones y pueblos derivados de Ismael, que van a tener que ser desalojados por los israelitas en su camino. Y aquí vamos a ver cómo encuentras momentos en que están dando círculos, pudiéramos decir, en que dices, bueno, ¿para qué tanto círculo? Pues era el tiempo que en su misericordia, porque no deja de ser misericordia,
Yahvé Dios necesitó para que fueran muriendo todos estos originales israelitas surgidos de Egipto y que los hijos de ellos pudieran llegar a la tierra prometida. Ya dijimos que hay cosas interesantes, como es el hecho de que a pesar de que estuvieron 40 años caminando por el desierto, les permitió muchas bondades, Yahvé Dios, como es el hecho de que con el mismo calzado que salieron, con ese mismo entraron 40 años después, sus ropas también no se ajaron, no se destruyeron, o sea, detalles, si tú quieres, simples, pero que donde se advierte la predilección divina para que llegaran a ese lugar que Él les ofreció como propiedad eterna y nos hace entender el por qué ese asedio de las naciones árabes, descendientes de Ismael y de toda la genealogía, y tristemente hasta nuestros días se sigue viendo eso. Entonces, no me debo de meter en temas de otra índole, pero te invito a que tú reflexiones en de que estamos estudiando los inicios de esas disposiciones divinas que tristemente hasta nuestros días se siguen manifestando. Bueno, pues ojalá y este mapa nos pueda llevar de la mano mejor en nuestro éxodo. Y pues ahora, entre los comentarios de la encíclica, de los comentarios de Pentecostés y de otros más, has de decir, oye, pues casi no hablamos mucho del Deuteronomio, pero te prometo que con este bagaje que hoy estuvimos comentando, en la próxima clase que tengamos, vamos a poder avanzar más rápidamente y entendiendo mejor lo que dentro del Deuteronomio vamos a conocer. Por de pronto te invito a que hagas propia esa frase que de el corazón de Moisés va a surgir, ese Shema Israel, ese escucha Israel, porque tú y yo somos partes de la nueva alianza, somos partes del nuevo pueblo de Israel. Y lo que este Moisés nos va a estar diciendo en la riqueza de los tres discursos que integran el Deuteronomio, de la oración que también conlleva este libro del Deuteronomio y muchas cosas interesantes y bellas, nos va a llenar el corazón y las vivencias. Y vamos a entender mejor el por qué Jesús tenía que venir, que el mismo Moisés va a hablar de su persona y que gracias a Jesús de Nazaret le va a venir a dar plenitud a todo lo que Moisés nos va a estar presentando muy, eh, muy hermosamente en su libro del Deuteronomio. Por de pronto le agradecemos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos hayan acompañado esta noche para entender mejor la palabra de Dios. Y yo te agradezco a ti tu tiempo y tu preferencia. Deseo que tengas una grata noche, una bonita semana y si Dios permite, el próximo lunes volvamos a tener oportunidad de reunirnos para continuar con el estudio del Deuteronomio. Te pongo la canción de cierre, te invito a que des constancia de tu asistencia y deseo que tengas una hermosa noche. Que descanses. Luz y tinieblas en un instante separó.
tu gran amor. Hiciste el mar y el cielo y todo lo que habita en ellos solo por amor. Y se cumplió tu sueño soplando tu aliento solo por tu gran amor. Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Y en la inmensidad de tu creación elegiste mi pequeñez, Señor. Contigo quiero estar por la eternidad, a la sombra de tu majestad. Porque tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Me rindo a ti, me rindo a tu presencia, me rindo a tu poder, me rindo a tu bondad. Me rindo a ti, me rindo a tu presencia, me rindo a tu poder, me rindo a tu bondad, porque tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso.